Hola, soy la Vespati, de nuevo con vosotros. Hoy os voy a presentar una nueva pintura que es muy interesante, que se llamó en un inicio, es de Edgar Degas. Estamos en pleno impresionismo. Ya os he dicho que la época moderna dentro de lo que es la historia del arte empieza en 1863. Es que estoy con libro y me da alergia. Y a lo ácaro, me pica todo. Y bueno, con ¿cómo es? No me acordaba ayer, no me acuerdo hoy. La merienda campestre, nunca me acuerdo cómo se llama el cuadro este de Manet cuando empieza la modernidad. Eh, Almuerzo campestre. Todos los días tengo que mirar la chuleta. Aquí es cuando empieza la modernidad dentro de lo que es la pintura. Es un cuadro profano con una fuerza tremenda que fue un escándalo en la época tremendo. Bueno, este Edgar Degas, aquí este cuadro, esto es la absenta de color verde, que fue prohibida en casi toda Europa. En España no. Porque era muy barata, era muy popular, llevaba anís y era Artemisa absentium y bueno, producía cuadros de psicosis horrorosos, producía, y aparte de eso, pues aquí se está fotografiando el lado oscuro de la ciudad, el lado oscuro del desarrollo de lo que es la industrialización y el progreso, que es la soledad, el alcoholismo. Había unos índices de alcoholismo brutales en Francia y en toda Europa en general, porque se generó muchísima riqueza, pero también se generó una distancia entre clases sociales muy grande que al Estado le costó. El Estado tuvo que intervenir en ese Estado liberal que producía tanta riqueza, pero producía riqueza de pocos y pobreza de muchos. Entonces también, como había habido una revolución agrícola previamente, la gente abandonaba los campos para irse a las ciudades, se agolpaban ahí, etcétera, y producían, bueno, epidemias, etcétera. Entonces, en esta época emerge también, yendo para allá a la cabeza, que ya lo ha hecho, reformas urbanísticas y previsión urbanística, porque hay que hacer frente a toda una avalancha que viene del campo y que no para. O sea, cuando se solucionan unas cosas viene otra. Eso lo he visto yo en ciudades como Estambul, de más de 20 millones de habitantes, que no alcanza porque cada año tiene entre medio millón y 1 millón de agricultores que migran a la ciudad con lo opuesto. Y eso también provoca muchísimas dificultades porque provoca robo, hambruna, etcétera. Y entonces es como un desafío para los ayuntamientos y los gobiernos, estas ciudades grandes que son ingobernables, intentar que reine la calma y que todo el mundo tenga acceso a lo básico, a la escuela, a la comida, etcétera. Bueno, aquí se está... esta pintura es expuesta por primera vez en el Salón de los Expresionistas en 1876, segundo salón que se hace, y produce un escándalo, porque en aquella época los impresionistas, os he dicho que no solamente es la forma de pintar, me refiero al captar la luz, el instante y tal, sino mirar, ella lleva las piernas abiertas, está abandonada, su traje está arrugado, ella mira al suelo como una persona sin, ¿cómo diría yo?, sin futuro, se encuentra totalmente ebria. Él, que está a su lado, están los dos distantes, aquí hay un reflejo en un espejo. Ella os he dicho que es Hélène André, que es una conocida actriz que posa para los pintores, iba a decir para los fotógrafos. Él es Marceline Louboutin, que es un artista, es grabador, es pintor, etcétera. Lo ha pintado un año antes Manet, como un artista en el centro de su cuadro. Pero aquí fijaros que hay tres cuartas partes del cuadro, que quitamos a los personajes, tres cuartas partes del cuadro están vacías. Él está escorado, él no está en el centro, está fumando con pipa y ambos están absortos en sus pensamientos y distantes. Esta es un cuadro con una perspectiva muy particular, con línea oblicua, y tiene una clara referencia a la ficción que tenía Degas a la silografía japonesa. Aquí hay una composición que no es habitual. Los impresionistas son muy originales en las perspectivas que toman. Tiene tonos muy apagados, pero sin embargo hay muchísimo equilibrio entre composición, color, etc. Este cuadro fue un escándalo tremendo porque produjo, o sea, había una idea de que la pintura tenía que ser lo sublime, lo bello. Eso también lo veo incluso hoy día cuando la gente ve una instalación y dice no es bella. Y yo digo, pero ¿de qué te has quedado en la época de Pericle o qué? Se estaba
digamos, plasmando algo feo. Yo creo que ni el mismo artista sabía el alcance que tuvo esta obra. Bueno, pues esta obra va a estar cerrada hasta 1892, que va a viajar a Inglaterra. Unos dicen que al año siguiente, no, estuvo cerrada y más tarde viajó a Inglaterra. Y en Inglaterra fue un escándalo todavía mayor, fue una polémica en la prensa, donde decían que había que tomar nota de lo que no se debía hacer. Dijeron que era un cuadro repugnante porque era una prostituta y un chulo. No tenía nada que ver, era un amigo artista bohemio, que el mismo Degas lo vuelve a pintar en otro cuadro suyo, y Manet lo había pintado antes. Lo que pasa es que lo pintan así, mal vestido y con un lazo, y a ella era una actriz, o sea, quiero deciros que eran profesionales, pobrecillos. Pero bueno, la lectura que se hace del cuadro, que es totalmente ajena a quienes son esas personas, es de una prostituta y de un hombre, gente de mala vida, que el alcohol lleva eso. Entonces, los ingleses a los franceses son vecinos de los franceses y no le perdonan la batalla de Hastings del siglo XI, por el cual tuvieron 400 años, entre 300 y 400 años de dominación francesa. Entonces la aristocracia hablaba francés y la plebe hablaba inglés, y por eso tiene muchísima influencia del francés, sobre todo en la lengua formal y en montones de palabras. Yo que sé, pousson, que es veneno, yo que sé, omelette, y también la diferencia que hay entre animales vivos y muertos, ¿no? Eso es muy latino, es muy francés también. Y también hay montones de estructuras dentro del inglés. El inglés tiene un 40% latino, pero es que los pueblecillos también, entre invasiones vikingas, invasiones romanas, invasiones vikingas e invasiones francesas. Pero bueno, ya sabéis que los vecinos se llevan fatal. O sea, los ingleses dicen que los franceses son unos comerranas. ¿Qué se puede esperar de alguien que come ranas, ancas de rana? Y los franceses dicen que los pobrecillos, como no, en fin, lo de la vida amorosa no es algo que sea habitual, cuando vuelven de trabajar los ingleses se tienen que meter palos de whisky, porque es que la cosa no da para más. O sea, ya sabéis que el amor es así. Bueno, volvamos al cuadro. Este cuadro, 3/4 partes, como podéis ver, está vacía. Si os fijáis, las meninas también están bastante vacías, o sea, 3/4 partes del cuadro están vacías, o sea, las figuras no son centrales, y de alguna forma es un retrato de la parte sombría de lo que es la industrialización. Edgar Degas ha sido un pintor que era también de familia pudiente, que está convencido, que nunca se casó, que un pintor no puede hacer otra cosa, o un artista en general, que vivir para su arte, porque no puede llevar una vida personal, porque le absorbería demasiado tiempo. Yo lo sospecho también, porque los romanos decían ars longa, vita brevis, o sea, lo que tienes que hacer en arte, entre lo que piensas, lo que repiensas, lo que te sale mal, lo que vuelve a empezar. Lo que pasa es que eso lo hace la gente ahora, pues tienen negro, les ayudan, en fin, hacen de todo, ¿no? Pero quiero deciros que te absorbe bastante. Bueno, el caso es que él se queda ciego al final de su vida, está en una silla de ruedas, y entonces lo que hace es dedicarse más. Ya sabéis que él va a pasar un poquito a la historia por sus bailarinas, pero es un pintor genial, como podéis ver en esta obra, y va a pintar también, o sea, el lado oscuro de sombrío de la revolución industrial, porque, por ejemplo, Renoir pinta más bailes fastuosos, pinta más la pompa de la ópera, o sea, para gustos colores, cada artista decidió reflejar algo de su época, ¿no? Y esto es, pues, digamos, el lado feo de lo que era. Y además, voy a decir una cosa: en un principio se llamaba En el Café, y cuando fue a Inglaterra, estuvo expuesto en Inglaterra, que provocó una polémica y un grandísimo escándalo por lo que leyó la gente. Le pusieron la absenta. Y voy a decir una cosa: media Europa estaba alcoholizada en esos momentos, porque no se había limitado todavía las horas de trabajo. La gente trabajaba 6 días en semana con unos horarios durísimos, y bueno, había una lectura también, había una lectura de progreso, de revolución científica, pero había una lectura también de ejércitos de pobres abandonados a su suerte, y que no tenían otra salida que, bueno, el alcoholismo y la tristeza. No sé qué más puedo contaros de Edgar Manet y del Ajenjo. Pues que, no sé, eh, que, que espero que os haya gustado, que veáis más el cuadro. A mí, Degas
me parece muy interesante porque muchos han dicho que es pintor digamos, de temas siniestros. Yo no lo creo, porque cuando hace las bailarinas está también pintando, yo qué sé, el trasfondo también del baile, pero me parece súper elegante, o sea, en absoluto. Para mí es un cronista del siglo XIX, del cambio de siglo también. Bueno, espero que os haya gustado y hasta mañana.